Video número 15 de nuestro curso de Power BI. Vamos a hacer un segundo ejercicio del proceso ETL con la herramienta de Power Query. Entonces, para este ejercicio simplemente vamos a cargar un archivo de Excel. Pero ¿qué características tiene ese archivo de Excel? Simplemente vamos a abrir este archivo, el presupuesto. Resulta que ese archivo de presupuesto contiene varias hojas, ¿sí? Como les explicaba cuando cargamos esta clase de archivos, que si yo seleccionaba cada una de estas hojas y la cargaba, entonces me iba a generar independientemente las tablas por cada uno de estos personajes, ¿sí? Por cada uno de estos vendedores, ¿sí? Entonces, para hacer la transformación, ¿sí?, e integrar esta información en una sola tabla, entonces yo no necesito seleccionar todo eso, sino tan solo uno. Voy a seleccionar a Adriana, ¿sí?, y le voy a dar clic en transformar datos, ¿sí? Y vamos a ver la magia que tan solo seleccionando esta vamos a obtener toda la información de esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente si vamos y miramos allá en el archivo de Excel, hay una hoja que se llama Adriana Patricia y otra Andrés Nuevo, otro Diego Mora, pero si miramos en las estructuras del archivo, en ninguna parte encontramos el nombre del vendedor, o sea, este personaje. Lo tenemos es en el nombre de la hoja, pero no en ningún campo de nuestra tabla, ¿sí? Entonces, para hacer el análisis después más adelante en un dashboard, necesitamos un campo que me muestre el nombre de los vendedores. ¿Y cómo hacemos eso? Si no lo tenemos, entonces transformándolo. Y pues para ello tan solo voy a seleccionar uno. Ustedes pueden seleccionar cualquiera, no importa, pero acá voy a seleccionar este primero. Le voy a dar clic en transformar datos. Transformar datos. Listo, ya tenemos esta información, ¿sí? Pero tenemos solo una tabla que se llama Adriana Patricia Patiño Torres. ¿Y en dónde están los demás? Esa es la pregunta del millón. Ups, se perdieron. Resulta que no se perdieron. Simplemente están ocultos. ¿Cómo voy a hacer eso? Simplemente me voy a devolver hasta el origen. ¿Y cómo hago eso? Pues voy a eliminar estos pasos y me devuelvo al origen. Y mire, ya tenemos acá las hojas, ¿sí? Tenemos las hojas, tenemos nuestro archivo original, ¿sí? Pero ¿en dónde están los datos de Adriana? ¿Dónde están los datos de Andrés? ¿Dónde están los datos de Diego? Simplemente aquí en esta segunda columna de data aparecen cada uno de esos datos, ¿sí? Aquí me agregó unos pasos automáticamente y eso fue lo que hizo en el momento de cargar. Yo como seleccioné solo Adriana, entonces es como si le diera clic en ese table, en ese vínculo, y me lo generó automáticamente estos pasos, ¿sí? Pero yo no necesito esto, sino devolverme acá. De acá, si vamos y verificamos en esta columna name, me trae todos los vendedores, pero adicionalmente me trae uno que es tabla 1. En alguna parte
se creó una tabla, entonces no me interesa, y no me interesa este filtro, ¿sí? Allá hay un filtro, la primera fila le aplicaron un filtro en Excel, entonces me lo trajo como un registro nuevo, ¿sí? Ahí están todos el filtro, ¿sí? Entonces es mostrar los datos como son también, ¿sí? De la tabla seleccionada. Pero yo no necesito estos dos registros. ¿Cómo yo hago para eliminar esos dos registros? Simplemente aquí en el vínculo y simplemente voy de selecciono tabla y X LNM filtro database y le doy clic en aceptar. Entonces ya se fue. Entonces aquí ya me aplicó este paso de filtro, ¿sí? Bueno, resulta que yo no necesito tampoco estas columnas, ¿sí? Acá me dice el ítem, que es el nombre del vendedor, ¿sí? Pero yo no lo necesito, el ítem. Donde yo tengo el vendedor, acá en el nombre. Entonces yo ya no necesito esto, voy a eliminarlo, ¿sí? El KIND me está indicando qué tipo de documento es, me dice que es una hoja, y el hidden me dice que es falso porque me está indicando que la información está oculta, ¿sí? Si fuera verdadero, entonces porque me está mostrando los datos, pero como están aquí ocultos en table, por eso aparecen falsos. Entonces yo necesito las dos columnas nada más y voy a eliminar las otras columnas, ¿sí? Entonces chao, ahí ya tengo este otro paso. Ahora, ¿cómo yo hago para expandir la información? Pregunta del millón. Simplemente le doy clic en este icono en data, como los datos están aquí en data, entonces le doy clic en este icono, ¿sí? En este icono que ustedes están viendo ahí, le doy clic y aquí me aparece como si fuera un filtro, ¿sí? Y aquí me aparecen dos opciones: agregar, ¿sí? Un recuento, ¿sí? Me va a hacer un conteo, me va a generar como una especie de columna ahí con los conteos, unas nuevas celdas. O si deseo expandir la información, yo lo que deseo es expandirla, que me muestre sus datos, ¿sí? Y aquí pues obviamente tengo que dejar seleccionado todo esto para que me muestre los datos, y aquí me aparece una opción habilitada que dice usar el nombre de columna original como prefijo. ¿Qué pasa si yo la dejo habilitada? Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle clic en aceptar y aquí me muestra ya los datos por cada uno de los vendedores, ¿sí? Está Adriana, está Andrés, bueno, Diego, en fin, mucha información ahí, ya me la muestra. Pero si vamos y vemos los nombres, me aparecen data.column. Este data es el prefijo, ¿sí? El prefijo de la tabla. Cuando yo vaya a pasar los nombres de las tablas, acá me aparece data.departamento, data.adriana, data.línea, y eso no es, digamos que no es la idea, ¿sí? Porque para venir a modificar y quitarle el data a cada uno de esos campos, pues queda como más largo el proceso. Entonces simplemente voy a quitar este paso, voy a aplicar el expandido, pero deshabilito que me muestre la columna original como prefijo, ¿sí? El nombre de la columna. Le doy clic en aceptar y ahí ya me aparece solo columna 1, columna 2. Ya le quité el prefijo. Bueno, todo está bien hasta el momento.
Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hago para que me aparezca, digamos, en la columna departamento? Todavía yo no he pasado los nombres allá arriba. Claro que yo puedo venir y pasar de una vez el nombre, ¿sí? La primera fila a los nombres de columna. Entonces hagamos ese paso de una vez, simplemente los pasamos ahí, ¿sí? Aquí yo puedo hacer una cosita, cambiarle el nombre a este campo. Le puedo dar doble clic o le puedo dar clic derecho y cambiar nombre, ¿sí? No importa. Aquí voy a renombrar. Uy, ¿qué pasó aquí? A renombrar el nombre de la columna, ¿sí? Le voy a poner vendedor, ¿sí? Entonces, vendedor. Ya tengo mis nombres acá, ¿sí? Entonces, una gran ventaja. Ya cogí y traje como columna los nombres de los vendedores que anteriormente los tenía, era en el nombre de la hoja, ¿sí? Ahora es una nueva columna. Ahora voy a pasar a departamento. En departamento me aparecen unos nulos, ¿sí? Y aquí me aparece, por ejemplo, un subtotal Antioquia, ¿sí? ¿Qué quiere decir con estos nulos? Que hacen parte de Antioquia. Estos hacen parte de Arauca. Hacen parte estos de Atlántico. Entonces, ¿cómo yo voy a llevar este nombre? Copiarlo y pegarlo acá y acá. ¿Sí? Que me aparezca Antioquia aquí, Antioquia aquí, Antioquia aquí, Arauca aquí, Arauca acá, Atlántico acá, Atlántico, Bogotá, Bogotá, Bolívar, Bolívar. Sí, muy simple. Voy acá, le doy clic derecho en el nombre de la columna de departamento y le voy a decir, voy a ir aquí a esta opción de rellenar. Y aquí me muestra dos opciones, una que es hacia abajo y otra que es hacia arriba. Entonces miremos qué pasa si yo le indicaría hacia arriba. Simplemente me toma, por ejemplo, esta y aquí le empieza a rellenar con este dato hacia arriba. Entonces ya no me aparece Antioquia acá y Antioquia acá, sino me aparece total Antioquia y total Antioquia acá, ¿sí? Entonces eso yo lo que no lo quiero hacer. Yo quiero es que me aparezca Antioquia y Antioquia, ¿sí? No total Antioquia. Entonces simplemente hago un relleno hacia abajo, ¿sí? Rellenar hacia abajo. Y simplemente aquí ya me tomó los nombres, ¿sí? Bueno. Pero aquí tenemos una cuestión y lo que quiero eliminar ahora es que yo no necesito estos subtotales. Los subtotales me los genera el informe. ¿Sí? ¿Cómo hago para eliminar esto? Si resulta, si yo vengo aquí a los totales y yo no quiero quitar el filtro de todo esto, ocultar eso, simplemente me puedo ubicar, digamos, de acá está toda esta fila, ¿sí? La de total Antioquia. Aquí tenemos total Arauca. ¿Qué patrón se puede estar repitiendo acá? Mire, todos estos datos tienen números, ¿sí? Porque son los subtotales. Pero ¿de dónde yo podría agarrarme
para eliminar esta fila sin que me afecte el contenido de mi información. Muy simple, si me voy y me ubico en línea, resulta que yo tengo un campo nulo. Si yo voy y quito ese campo nulo, se me va a eliminar toda esta fila, ¿sí? Yo voy a ocultar estas celdas que están en nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que están vacías, ¿sí? Entonces simplemente le doy clic acá, ¿sí? En el filtro, en línea, ¿sí? Recuerden, en línea voy a aplicar un filtro y le digo quitar vacíos. Fin. Y adiós, se fueron los subtotales, ¿sí? Y ustedes me dirán, ah, bueno, pero resulta que en enero, en febrero, en cualquiera de otros meses también me aparecen nulos. Pero resulta que como esto es un presupuesto, ¿sí? Puede que para ese vendedor yo no le presupueste, ¿sí? Yo no saque un registro, digamos en este caso sería los condimentos para Adriana Patricia Patiño. En Antioquia yo no la presupuesté, ¿sí? Entonces por eso me aparece nulo. No le presupuesté ni enero, digo, ni febrero, ni marzo, ni abril, ni mayo, junio, ¿sí? No presupuesté esos meses, ¿sí? Entonces yo no le voy a decir, ah, no, como ahí está nulo, entonces empecemos a quitar todos los nulos. No, resulta que yo no lo presupuesté, pero sí presupuesté otros meses, ¿sí? Entonces yo no puedo eliminar a esa persona de ahí. Ya muy diferente es que todos los campos fueran nulos. Por ejemplo, esta persona, ¿sí? Esta persona tiene nulo ahí, ¿sí? Nulo, 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 nulo. Entonces, para eso, yo puedo decirle que el total general, ¿sí? Me elimine los ceros. Y chao. Ahí, todas las personas que tengan todos los registros de los meses, ¿sí? De enero a diciembre en cero, ¿sí? Nulo, entonces viene y me lo elimina. Pero si tiene que sea un mes presupuestado, pues yo lo dejo ahí, porque eso me sirve para mi informe. Pero los que están nulos, los que están cero, pues no me sirve de nada. Entonces yo voy y lo elimino, ¿sí? Ahora, resulta que ¿qué pasa? Yo pasé yo ya capturé aquí los nombres, ¿sí? De los campos, de las columnas, o eran de Adriana Patricia. ¿Qué pasa si yo voy a buscar otro vendedor? ¿Sí? Vamos a buscar el siguiente vendedor, Andrés Nuevo. ¿Qué pasa con esta fila? Me aparecen los mismos nombres de los campos, ¿sí? ¿Qué pasa con el siguiente vendedor? Diego, también los mismos nombres del vendedor, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo venir a eliminar de acá? Simplemente el registro que se me repite acá en cada uno de estos. Aquí, por ejemplo, por cada vendedor, en la columna departamento voy a encontrar departamento repetido. En línea, línea repetida. Enero, enero repetido. Febrero, febrero repetido, y así sucesivamente. Entonces, ayudémonos de aquí el departamento, ¿sí? Si yo no había pasado, por ejemplo, voy a hacer este paso acá. Voy a pasar la primera fila, usar los encabezados como primer fila,
¿sí? Me lo agregó. Si yo vengo y elimino departamento de acá, ¿qué pasa? Que me va a eliminar todo. Todo es todo, ¿sí? Entonces por eso yo necesitaba pasar primero la primera fila como encabezado, ¿sí? Ahí ya no tengo problema. Y ahora sí puedo venir a eliminar por línea, a eliminar por departamento. Entonces eliminémoslo por departamento y voy a eliminar aquí la palabra departamento y simplemente chao, aceptar. ¿Qué pasa? Ahora sí vamos a revisar, vamos a cambiar de vendedor. ¿Qué pasó con el siguiente vendedor? Ya no aparece el encabezado, ¿sí? Si voy al siguiente, Diego Mora, por ejemplo, ya no me aparece el encabezado. ¿Listo? Ahora, de acá resulta que no me sirve. Acuérdese los totales. Totales y subtotales los vamos a sacar de acá, ¿sí? Y los promedios, ¿sí? Todo lo que sea cálculo automático no lo vamos a tener en cuenta. Cuando hablo de cálculo automático es porque yo puedo sacar una sumatoria, puedo sacar un total, un subtotal, un promedio, un conteo, ¿sí? De unos datos específicos que están acá, ¿sí? Entonces yo no voy a contar con eso porque eso me lo genera mi informe, ¿sí? Allá automáticamente yo no necesito decir, no, sáqueme un promedio, ¿sí? Y simplemente aplico una fórmula para el promedio. No, allá es lo que yo quiera, el parámetro que le quiera dar, y allá ya me lo muestra automáticamente. No, quiero que me muestre el promedio. Listo. Ahí habilito la opción de promedio. Listo. La de suma, la del total. Listo. Y me va filtrando automáticamente. ¿Sí? Entonces no necesito esta columna del total general. Entonces lo voy a quitar. Pero acuérdense que yo había aplicado un filtro en esa columna. Vamos a verificar a ver qué pasó con esa columna. Columna 0. No hay ninguno 0. No. Ahí ya me tomó los datos como son. ¿Sí? Listo. Ya tengo esta información. Pero yo digo, bueno, tengo vendedor bien, departamento bien por el momento, la línea la tengo bien por el momento, pero resulta que tengo una fecha. Sí, tengo una fecha así, de esta manera. Esto es una fecha y esto es información solo del año 2022, ¿sí? O del 2020, no importa. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para evitar que me muestre esa fecha? ¿Sí? Yo quiero que me muestre no el mes, sino una fecha como tal. ¿Sí? Si vamos acá, aquí nuestro en ventas, yo voy a relacionar más adelante en mi modelo presupuesto con ventas, ¿sí? Entonces vamos a ver
cómo está ese archivo de ventas para mirar qué más puedo hacer acá en presupuesto. Esperemos que cargue. Listo. Resulta que yo tengo aquí, por ejemplo, aquí en esta sí tengo el vendedor, por eso es que yo necesitaba tener una columna vendedor en el otro archivo, porque aquí yo puedo relacionar también el vendedor allá. Y tengo una fecha, pero todo está con el año 2022. ¿Sí? Todo es del año 2022. No hay otro año ahí. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a sacar esto de acá. Ya sé que mi base del año es 2022 y ya tengo los meses. Me faltan los días para completar una fecha. Pero resulta que yo no puedo generar una fecha pues desde el encabezado. ¿Sí? O sea, que interpretar que no, que este fue en febrero del 2022, primero de febrero del 2022, primero de marzo del 2022, por ejemplo, el 5 de abril del 2022, no lo puedo interpretar así. Entonces resulta que esta información está apilada de esta manera. Entonces yo necesito convertir, voy a seleccionar todos los meses, y yo lo que voy a hacer es convertir estas columnas, ¿sí?, estos datos en una nueva columna, ¿sí? Entonces, en vez de que me aparezcan estos datos así en columnas, simplemente al frente de cada vendedor me va a aparecer una columna, ¿sí? Aquí me va a aparecer una columna que diga va a aparecer nuevos registros: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, todo, así por esta persona. Luego va por la siguiente persona y así sucesivamente. Entonces yo lo que voy a hacer es transformar estas columnas en una nueva columna, pero los registros de esa columna van a ser los meses. Entonces simplemente le doy clic derecho y voy a anular esa dinamización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esas columnas están dinamizadas y yo necesito eliminar eso. ¿Sí? Lo voy a anular y miren lo que pasa. Y miren lo que pasa con los datos. ¿Sí? Anulación. Entonces ya me creó una nueva columna llamada atributo con los nombres de los meses, y aquí me consolidó las ventas, ¿sí?, los presupuestos de acuerdo a lo que yo le había asignado a cada una de las líneas dentro de ese departamento y dentro de ese mes, ¿sí? Entonces ya tengo esto como un mes, ¿sí?, como una columna, y de esta forma ya me permite crear una fecha, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, por el momento voy a colocar meses, ¿sí? Voy a cambiarle el nombre ahí por meses a esa columna, y a esta le voy a cambiar por presupuesto, ¿sí? Listo. Ya lo tengo así. Ahora, ¿cómo yo hago para generar esa columna, esa fecha? Ahora yo quiero que me aparezca 1 de enero del 2022, por ejemplo, ¿sí? Como es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre, y vuelve a iniciar. Tengamos como base que en el archivo de ventas el año es el 2022. Entonces, como en ninguna parte me está indicando que algún día
¿sí? Entonces yo simplemente voy a generar una fecha sin importar cómo coloque yo el día. Si inició en 1, el 2, el 3, el 31, el 28, no me importa el día. Lo que sí me importa es este mes y el año 2022. Entonces para eso vamos a ver un nuevo tema que es cómo crear una columna, ¿sí? ¿Cómo voy a crear una columna calculada para que me aparezca el mes? Para que me aparezca la fecha. Ya no voy a contar solo con el mes, sino con la fecha. Por ejemplo, que me aparezca 1 de enero del 2022, 1 de febrero del 2022, 1 de marzo del 2022, así sucesivamente. Simplemente, aquí en la parte superior le voy a dar clic en agregar columna, ¿sí? Y aquí me aparecen varias opciones. Columnas a partir del ejemplo, ¿sí? A partir de todas las columnas, a partir de la selección, una columna personalizada, invocar función personalizada, una columna condicional, una columna de índice, ¿sí? Duplicar una columna, ¿sí? Entonces simplemente voy a crear una columna personalizada. Y aquí simplemente ahora sí voy a colocar una que se llama fecha. Voy a crear la columna fecha, ¿sí? Y voy a utilizar algo que es lenguaje DAX, ¿sí? Pero es una fórmula que se utiliza idéntica a Excel y es la siguiente manera, la siguiente fórmula, ¿sí? Voy a colocar acá el día, una fecha, voy a iniciar con el día, lo voy a concatenar, utilizo el signo ampersand para concatenar, ¿sí? Después del día y después del slash va el mes. ¿De dónde saco el mes? Simplemente de acá, le puedo dar doble clic al campo meses y ya me trae el mes, y lo concateno con el año, ¿sí? Y esto así, todo encerrado entre comillas, ¿sí? 2022. Si yo tengo algún error en mi fórmula, aquí en la parte de abajo me aparece, no me aparece chuleado, ¿sí? No me va a aparecer con un signo de admiración o algo así, con una, ¿sí? Mostrando que hay un error, y no me habilita aquí el botón de aceptar, ¿sí? Aquí me lo habilita siempre y cuando no haya errores, y simplemente cuando yo le clic en aceptar me va a crear en la última columna, después de la última columna, una nueva columna, en este caso fecha, ¿sí? Con cada una de estas fechas por cada uno de estos registros. Entonces le voy a dar clic en aceptar y mire que aquí ya me generó por cada registro las fechas. Yo no es como hacía en Excel, que ingresaba acá y luego arrastre, ingresaba aquí la fecha, el dato y luego arrastre para que me tomara todo, ¿sí? Si yo generaba tablas en Excel, entonces yo aplicaba en la primera y ahí sí automáticamente me podía tomar el patrón para todas las celdas y ahí para abajo. Pero si yo manejaba rangos, entonces me tocaba escribir en una y arrastrar o utilizar ciertos atajos para generar los datos de todas las columnas, de todas las filas automáticamente. Listo, ya tengo una fecha, pero ¿qué pasa? Está en formato texto, ¿sí? Está en un formato texto. Yo quiero convertir esto a formato fecha. ¿Cómo lo hago? Simplemente tipo aquí en fecha. Pero ¿qué va a pasar cuando le dé clic acá? Me va a sacar un error. Fin.
mentiras. Resulta que como esto es un mes, ¿sí? Automáticamente me lo toma de esta manera, ¿sí? Los quieren engañar, pero no. Aquí ya sabe Power Query que enero, ¿sí? El texto enero, la representación es el 01, que febrero es el 02, ¿sí? No hay ningún inconveniente ya, ¿sí? Y miren todos los pasos que hicimos para llegar a esto. ¿Qué pasa si yo le doy clic acá? Elimino, ¿sí? Si yo voy y elimino esta columna, resulta que no me va a afectar nada acá, pero en el momento que yo vaya y le diga que necesito hacer otra transformación, digamos más adelante, y yo no encuentro la fecha y agregue más datos acá a mi tabla, ¿sí? Simplemente me va a sacar error en las fechas, ¿sí? Va a empezar a sacar error en las fechas porque al momento de actualizarse el archivo, aquí viene y me genera, viene y me verifica y me genera de nuevo el archivo, la fecha, sí, queda referenciado a esto. Entonces cuando yo vaya a mirar el paso me va a sacar un error, ¿sí? Entonces simplemente esta pues no la vamos a usar para nada, pero la vamos a dejar a un ladito ahí para que no nos afecte, ¿sí? Entonces no la vamos a eliminar para nada. Y listo, eso sería toda mi transformación para este archivo. Simplemente aquí vengo y coloco, voy a cambiar el nombre de Adriana Patricia y ahora voy a colocar presupuesto. Presupuesto 2022, ¿sí? Y le doy clic acá, aceptar. Y listo. Ya estuvo mi transformación, ¿sí? Entonces de ese archivo que estaba distribuido en hojas, un poco no tan agradable, ¿sí? Tenía muchos campos vacíos, no tenía una fecha, estaba distribuido, era por meses, ¿sí? Aquí ya generamos una fecha. Entonces de todo ese archivo, miren lo que lo convertimos, ¿sí? Entonces si no nos hizo falta nada más, pues simplemente venimos, cerramos y aplicamos. Ya sabemos que más adelante podemos seguir ingresando aquí a Power Query para seguir modificando siempre y cuando lo necesitemos. Y listo, aquí cerrar y aplicar. Y ya tenemos nuestro archivo, ¿sí? Ahí ya tengo mi archivo sin ningún inconveniente, 5080 filas y ya. Si venimos y miramos los presupuestos, no hay ningún lío. Vamos a verificar si no se nos fue algún dato mal. Campos vacíos no hay. Bien. Tampoco hay campos vacíos. Tampoco. Eso quiere decir que lo que hicimos hasta el momento está bien hecho, ¿sí? Está bien hecho. Este archivo lo vamos a complementar cuando veamos modelos, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Cómo crear una nueva columna
básica, ¿sí? Una introducción a crear columnas y cómo hacer una transformación ya más avanzada, ¿sí? Entonces esto fue todo por hoy, por este video. Nos vemos en el próximo video.